Hola, amada audiencia que nos está viendo en esta mañana en un nuevo capítulo Volvamos a Dios. Bienvenidos y le invitamos para que compartan esta transmisión para que pueda ser de bendición para sus vidas y la de cada una de las personas que los rodean. Y en esta mañana nos acompaña un invitado muy especial, nuestro hermano John Carreño. Bienvenido, hermano John. Hermana Melissa, muchísimas gracias por la invitación que pues la iglesia me ha hecho para poder compartir en este día un devocional, siempre creyendo que la palabra de Dios es la que nos va a fortalecer, y pues hoy es un día especial para poder compartirles a ustedes un mensaje de la palabra. Amén, hermano John, que en esta mañana el Señor sea usándolo poderosamente, y quiero invitarle y también invitamos a todas las personas que nos ven a leer la palabra en el Salmo capítulo 46 versículos 1 al 3. Vamos a leer en el libro de los Salmos capítulo 46 versículo del 1 al 3. Y lo vamos a leer en una versión PDT y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Por eso no tendremos miedo aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar. Aunque rujan los mares y se agiten las olas y las montañas tiemblan a causa de su furor. Bueno, hermano Johnny, en esta palabra dice en el título, Dios está dispuesto siempre a ayudarnos. Leía en esta semana una imagen que decía, cuando más difícil se pone, no debemos frenar porque es donde viene la bendición. Entonces, eso nos invita a la palabra de que no tengamos temor porque Dios siempre está para ayudarnos en los momentos más difíciles. Y ahí donde se encuentra, quiero que tenga un tiempo de adorar al Señor y vamos a adorarlo con esta hermosa adoración. Amén. Dios les bendiga, ahí donde están yo les invito a que dispongan su corazón y vamos a orar juntos el nombre de nuestro Dios. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación. He estado de por instantes de tu compasión y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeado de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez y en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado.
lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Bueno, hermano Johnny, como leíamos en el Salmo 46 y a través de esta adoración, al final siempre va a haber algo mejor que viene, ¿sí? Pero que es importante tener esa fe y confiar en el Señor de que hay algo más allá de que lo que podamos tener, lo que podamos estar pasando, amén. Bueno, y sin más preámbulo, quiero ya darle paso a nuestro hermano John, quien nos va a estar compartiendo en esta mañana la palabra de Dios. Hermano John. Amén, hermana Melissa, sí. En Dios nunca va a haber un final. Por eso le he titulado a este corto devocional, No es el final. Quiero empezar con una corta introducción y es de la siguiente manera. ¿Cuántas veces hemos sentido que ya todo se acabó? Que todo llegó al final y que no tenemos salida. Y que el problema ya no tiene solución. Como decimos en algunas ocasiones, hermana Melissa, usando textos muy coloniales, como decimos, ya no hay nada que hacer. ¿Sí? Pero hoy la palabra de Dios nos recuerda que con Dios nunca es el final y que aunque así lo parezca la situación, lo que parece una derrota, Dios lo transforma en una victoria y lo que parece pérdida, Él lo convierte en un nuevo comienzo. Entonces, como para fortalecer este devocional, vamos a usar una historia que la conocemos mucho y es la historia de Lázaro y su familia, en este caso las hermanas Marta y María. Quiero que me acompañe, hermana Melissa, a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 11, que ya conocemos esa historia, amén, pero vamos a darle como un enfoque a lo que estamos hablando respecto al tema. Me gustaría que me compartiera esa palabra y me dijera Juan capítulo 11, versículo 25 al 26. Dice la palabra, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si alguno vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. ¿Crees esto? Amén. Todo es cuestión de creer que Dios tiene el control de todo. Podemos conocer esta historia y vemos que es un caso muy trágico para cualquier persona humanamente, ¿cierto? Donde ya su hermano se había muerto. Se puede decir que no había nada que hacer. La Biblia nos registra que ya pasaron 4 días, ¿cierto? Donde pues podemos decir, ya, todo se acabó. Pero resulta que es ahí donde podemos ver el poder de Dios, ¿cierto? El cuerpo ya estaba en el sepulcro. Ya en todo ese contexto se había dicho que todo se había perdido. Mas sin embargo Jesús llegó en medio de ese dolor, hermana Melissa, y su poder mostró que aún la muerte obedece su voz. Entonces, en esta mañana, lo importante es creer que si Jesús levantó a aquel hombre que estaba muerto, ¿será que Él no va a solucionar el problema y el mío, su problema y el mío, que a veces creemos que no tiene solución? Entonces, con Dios nada es un final. Se puede decir que Él va a darle comienzo a lo que parece un final, a cosas nuevas y maravillosas que Él tiene preparado para nosotros. Entonces, de la misma manera, hermana Melissa, hay situaciones en nuestras vidas que parecen que ya acabadas, pero Jesús sigue siendo, hasta el día de hoy, la resurrección y la vida. Y lo que parece muerto en nuestras manos, Dios le puede devolver a la vida. Amén. Entonces, hermana Melissa, con Dios siempre hay un nuevo comienzo. Esta historia la conocemos mucho, ¿verdad? La hermana de aquel hombre estaba desesperada, incluso creyendo que el maestro ya se había olvidado, ¿sí? Y le reclamó. Le dijo, si usted hubiese estado acá, mi hermano quizás no había muerto. Pero tenemos que recordar que Dios tiene el control de nuestras vidas
que Dios tiene el control de todo lo que nos sucede, que aunque en el momento nos parezca que Él se olvidó de nosotros y que ya no hay nada que hacer, detrás de eso hay un nuevo comienzo. Amén. Sí, hermano John, algo que sí he venido trabajando también y he escuchado también es de que sí pasamos alguna situación y queremos que Dios como que nos responda ya, ¿sí? Como que queremos ya, o sea, Señor, necesito tal cosa y ya, y queremos, en la humanidad queremos ya, pero a veces Dios también queda en silencio porque también quiere probar nuestra fe, ¿sí? Y aunque para nosotros creamos que está orando mal o que está haciendo para nosotros una carga o un daño, Él lo está transformando para bien porque Él está para nosotros. Amén. Sí, los pensamientos de Él son diferentes a los nuestros. Él tiene la capacidad para pensar qué va a pasar y saber lo que va a pasar hoy, mañana y en mucho tiempo. Nosotros vivimos y vemos lo que pasa hoy. Amén. Quiero también usar una historia en el Antiguo Testamento, en Miqueas, capítulo 7. Sabemos que el pueblo de Israel también vivió situaciones difíciles, situaciones donde muchas veces el pueblo quiso perder las esperanzas. Pero mire cómo dice el profeta, hermana Melissa, en Miqueas capítulo 7, y dice el versículo 8, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Y dice el 8, tú enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Amén. Entonces el pueblo de Israel conoció exilios, desobediencia, pero siempre vio la mano de Jehová levantándolos. Y aquí vemos cómo el profeta proclamó esperanza en medio de su caída. Y recordando que la oscuridad no es para siempre, porque la luz de Dios vuelve a brillar. Amén. Entonces, también la caída que usted y yo tenemos en este caminar con Cristo en los procesos no es el final, ¿cierto? Nuestros errores y caídas, hermana Melissa, no son un capítulo final de la historia. Dios no nos define por nuestras caídas, sino por su gran misericordia. Y nos levanta una y otra vez. Entonces debemos grabarnos esto en nuestro corazón en esta mañana. Y es que una caída no es tu final, sino es una oportunidad para ver la fidelidad de Dios en acción. Amén. Muchas veces creemos que el error que hemos cometido ya no tiene perdón. O es muy difícil. Sí, reconocer que cada falta o cada acción, buena o mala, tiene su recompensa. Pero no es el final, ¿cierto? Entonces, la fidelidad de Dios es una oportunidad que podemos ver aún en nuestros errores, de cómo podemos retomar nuevamente y direccionarnos al propósito de Dios. También quiero poner como ejemplo otra historia que conocemos y es en Jeremías capítulo 29, versículo 11, que nos habla de la siguiente manera, hablando también del pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, mire cómo le dice Dios al profeta. Le dice, porque así ha dicho Jehová en el versículo 8 de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañéis vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. El pueblo de Israel estaba pasando por un momento difícil porque obviamente habían desobedecido a Dios. Amén. Entonces, muchas veces nos encontramos en situaciones que nos desalientan, hermana Melissa. Las fuerzas se nos agotan como ese pueblo estaba en su momento, pero Dios les da una promesa y les dice, cuando llegue el tiempo cumplido, les daré palabra de bendición, palabra que fortalezca sus vidas. Y Dios está para eso, hermana Melissa, para que en esos momentos difíciles, Él llegue en ese momento apropiado en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, aunque nuestras fuerzas muchas veces se agotan,
pero siempre Dios está allí para darnos ánimo por medio de ¿qué? De sus promesas, recordándonos su fidelidad, que Él tiene el control de cada una de nuestras vidas. Y hay momentos, hermana Melissa, donde nos sentimos sin fuerzas, pero Dios sigue escribiendo nuestra historia. Aunque nuestras fuerzas se acaban, Dios sigue continuando la historia sobre nuestras vidas. Acuérdese lo que más adelante dice Jeremías 29:11, y ese es un texto que lo conocemos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos ¿qué? Un fin que nosotros esperamos. Y con Dios, como le digo, hermana Melissa, nunca es un final, siempre va a ser un comienzo, ¿cierto? Entonces Él va a estar dispuesto en todo momento a mostrarnos que la obra que Él inició en nosotros no la ha terminado, sino que la va a seguir perfeccionando. Y yo apunté acá algo donde dice que aunque nosotros estemos respirando, o si tú respiras, es porque Dios no ha terminado contigo. Su propósito es mayor que tu dolor presente, ¿sí? Entonces, mientras tengamos ese aliento de vida, tenemos que entender que tenemos la esperanza. Tenemos la esperanza porque Dios tiene el control de todo, hermana Melissa. Él tiene el control de su vida, Él sabe lo que usted está viviendo. Él no es ajeno a su dolor. Él no es ajeno a lo que usted pueda estar pasando hoy, aunque como le dije al principio, hay muchas situaciones que nos llegan a creer a llegar a pensar que es el final de todo. Pero no, siempre va a haber un comienzo. Y quiero finalizar, hermana Melissa, con una historia en el Nuevo Testamento del mayor y gran ejemplo para nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 19, hermana Melissa, donde pues vemos un suceso bastante importante y especial para nosotros como cristianos. Y el 19:30 dice de la siguiente manera: cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué podemos entender? Aquí se puede decir humanamente: apague y vámonos. Yo me metía en el papel y recordaba un poco y yo decía, yo me imagino a sus discípulos, hermana Melissa, pensando, ¿y qué hacemos ahora? Se murió nuestro maestro, se murió Jesús, los milagros, ¿cierto? Con una tristeza profunda, quizás sin esperanza, sin consuelo. Habían caminado con el maestro viendo pues las proezas, los milagros, ¿cierto? Y aunque en ese momento, hermana Melissa, el reino de las tinieblas celebraba una victoria falsa, ese consumado es era el triunfo del plan de salvación que abrió el camino a la vida eterna, hermana Melissa. Entonces, en nuestras vidas podemos pensar que ciertos finales son derrotas. Sin embargo, en Cristo, lo que parece un final, en realidad es el inicio de algo glorioso. En Cristo siempre estaremos de victoria en victoria, y la cruz no fue el final, sino el comienzo de nuestra victoria eterna. Entonces Jesús, en ese momento, para la humanidad y para todos los que le conocieron, dirían: hasta aquí llegamos. Pero si podemos entender hoy en día, esa muerte o ese final, supuesto final, fue el comienzo para nosotros, la iglesia, ¿cierto? Y así el Señor ha venido trabajando con cada uno de nosotros en nuestras vidas, en cada proceso, en cada momento, y es mostrándonos que en Él hay una eternidad, que en Él hay una eternidad. ¿Con qué fin? Finalizamos con Apocalipsis capítulo 21, hermana Melissa, y quiero que me la comparta, versículo 4 y versículo 5. Apocalipsis 21. Amén. 4 y 5. Él secará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte ni sufrimiento, ni llanto ni dolor, porque todo el mundo, como existía antes, ya desapareció. Entonces el que está sentado en el trono dijo: yo estoy haciendo todo nuevo. También dijo:
Escribo esto porque esas palabras son verdaderas y confiables. Amén. Entonces, aunque en la Biblia aparece una palabra final y es el final del mundo, pero no es el final para usted ni para mí. Y todo lo que hoy vivimos no hace parte de un final ni de una derrota, sino de llevarnos a una eternidad, donde todo cambiará, donde el Señor hará todo nuevo. Y como dice finalizando el texto del versículo 5, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermana Melissa, tenemos una promesa, y es una promesa eterna. Es una promesa que nos debe aferrar a su amor, que sin importar la situación que vivamos, entender que Él tiene el control y que aunque parezca el final, no lo es. Es el comienzo de la victoria a una vida eterna. Entonces, hermana Melissa, ese era el mensaje que quería compartirles a la amada audiencia de esta maravillosa congregación y decirles que no es el final, que lo que usted esté viviendo en este momento, aunque parezca sin salida, Dios siempre va a tener la salida a su respuesta. Hermana Melissa, entonces esa era la enseñanza del día de hoy. Amén, hermano John. Y bueno, quiero compartir y es en Génesis, cuando nos habla que es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó este mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar nuestra vida de mucha gente. Y si usted, amada audiencia, se encuentra en este momento pasando una situación difícil, alguna circunstancia que, como decía nuestro hermano John, piensa que es el final, tenga en cuenta de que no es el final. Dios está transformando para bien porque le amamos a Él. Como dice en Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a sus propósitos han sido enviados. Recuerde que hay muchos hermanos en el mundo que pueden estar pasando eso y Dios lo está formando para poder ayudar a muchas más personas. Y le invito para que ahí donde se encuentre, tenga un tiempo de adoración, y quiero invitar a nuestro hermano John porque sé que muchas personas nos están viendo y pasan circunstancias y sienten que es su final, sienten que Dios ya no está con ellos, que Él ya no les responde, que como que se hizo a un lado. Quiero que usted, hermano John, en esta mañana nos pueda ayudar a orar por cada uno de ellos que sienten que su esperanza se ha perdido. Amén, hermana Melissa. Vamos a poner todas nuestras necesidades en manos de Dios y vamos a estar orando a Dios porque de Él viene lo bueno y la recompensa. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos gracias por esta oportunidad tan especial que tú nos has dado, Señor. Oportunidad maravillosa para nuestras vidas es poder escuchar tu palabra, poder atender a tu buen consejo. Señor, oramos por todos aquellos que están viviendo en este momento circunstancias difíciles, que han creído que es el final de todo, pero tú hoy nos enseñas por medio de tu palabra que contigo no hay un final, que contigo siempre hay un comienzo. Por eso hoy bendecimos a todos los que nos están escuchando, declarando que tú, Dios, bendecirás sus vidas y que la respuesta que ellos necesitan pronto vendrá de parte tuya. Damos gracias a ti, Señor, por este espacio y este momento, alabando y bendiciendo tu nombre. Amén y amén. Bueno, hermano John, muchas gracias por atender a este llamado, que el Señor recompense la labor de sus manos. Y si esta palabra ha sido de bendición para su vida, le invito para que le compártala para que muchas personas también que pasan circunstancias puedan reconocer que en Dios tenemos esperanza. Y bueno, hemos llegado a nuestro final de este capítulo. Volvamos a Dios, volvamos a ese tiempo de que tenemos esperanza en el Señor, y recuerde compartir esta transmisión. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo en Volvamos a Dios. Dios les bendiga.